Bueno, a nombre del directorio de ACA, Arte Contemporáneo Asociado, Asociación Gremial, les damos la bienvenida a todos los asistentes virtuales a este primer foro de un ciclo de foros que pretendemos desarrollar antes del plebiscito y también después del plebiscito, porque justamente nuestro objetivo es generar conversaciones y discusión en relación a este momento histórico que estamos por vivir, que es el plebiscito que se acerca aquí el 25 de octubre y donde a nosotros como ACA nos interesa obviamente que los artistas, el mundo de la cultura, los trabajadores del arte, como nos gusta llamarlos, participen de este proceso. Y hemos creído que a partir de este tipo de iniciativas es la manera en que podemos generar esa participación que anhelamos. Y bueno, y como trabajadores del arte contemporáneo, obviamente nos interesan todos los temas, todos los cruces que puedan tener el arte y la cultura, y por lo mismo, obviamente, nos interesa todo lo que tenga que ver con el tema del cambio climático, diríamos uno de los problemas fundamentales con los que nos enfrentamos en la actualidad. Por eso mismo hemos querido iniciar este ciclo de conversaciones con este tema. Así que estamos muy contentos de tener a dos grandes invitados en este primer foro. Y obviamente invitamos a seguirnos la pista con los próximos encuentros que iremos avisando a través de nuestras redes sociales. Así que bienvenidos. Este foro se está transmitiendo a través de Facebook Live, va a ser grabado y posteriormente a su desarrollo lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que sin más le doy el pase a Javier Rioseco, artista visual, arquitecto, músico y cientista político, un personaje multifacético. Siempre un placer estar con Javier y obviamente siempre un placer tenerlo como camarada, como socio aquí de ACA, así que le damos el pase para que inicie esta conversación. Él presentará a nuestros invitados y obviamente irá a dar cuenta un poco cuál es la estructura de esta conversación que estamos iniciando ahora. Así que bienvenidos todos, todas y todes. Fantástico, gracias Zapa. Efectivamente, con esta charla, con esta conversación, ¿no es cierto? Un ciclo de conversaciones por una nueva constitución. Esta es la primera conversación y justamente el nombre es Cambio Climático y Agroecologías para un Nuevo Paradigma. Abrimos este ciclo de conversaciones junto a Maisa Rojas. Ella es la directora del Centro de Investigación para la resiliencia y el cambio climático, ¿no es cierto? Ella nos podrá explicar mejor de qué se trata eso. Y en breve vamos a estar junto a Pablo Sarabia, que él es director, ¿no es cierto?, del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, en el cual se ha centrado parte de su trabajo en la soberanía agroalimentaria. Sin más presentaciones, justamente hacer solamente un contexto en el cual efectivamente lo que queremos hacer es tanto dar a la sociedad, a la sociedad civil en general, ¿no es cierto?, a la comunidad, a conocer estos temas y que nosotros como artistas, como gremio de arte contemporáneo también nos vayamos formando para justamente ir construyendo nuestra agenda y que eventualmente podamos optar, tener y grabar en una nueva constitución el derecho al arte, así dicho en manera bastante grande y gruesa, de cierta manera. Preguntarnos si es que tenemos el derecho al arte o si es que el arte es un derecho. Sin más, me gustaría partir con una primera pregunta y ir empezando a avanzar en la conversación. Y me gustaría, Maisa, preguntarte, a propósito de estos diálogos constitucionales, si tú identificas, bueno, primero que nos cuentes en realidad un poco a qué te dedicas y cuál es tu trabajo en el Centro CR2, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Estoy honrada de que en este ciclo de conversaciones hayan comenzado por el tema en el cual yo trabajo, así es que estoy muy contenta en ese sentido. Yo estudié física y pues tengo un doctorado en ciencias de la atmósfera y trabajo en clima y en cambio climático en particular, en un bien amplio espectro de lo que eso significa. Y eso es parte bien importante de lo que hacemos en el CR2. El CR2 es un centro FONDAP, alojado en la Universidad de Chile, pero con participación también de la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, que busca entender el cambio climático de una manera interdisciplinaria. Así es que habemos climatólogos como yo, hidrólogos, hidrólogas, oceanografía, pero también hay abogados, antropólogos, psicólogos, realmente un espectro bien amplio de expertise, de profesiones para abordar este complejo y transversal tema que es el cambio climático. También me alegra de que comiencen este diálogo para la Constitución pensando en cambio climático, porque yo siempre digo que cambio climático es como es el telón de fondo del siglo XXI. Podemos tener muchos problemas y podemos hablar de un montón de crisis que se están desarrollando en el siglo XXI y el cambio climático es como es el telón de fondo. Y es una crisis que es profunda y que es un síntoma, ¿verdad? Es un síntoma básicamente de la manera que nos hemos desarrollado, y ahí uno puede tener distintas opiniones. Los últimos 150 años desde la revolución industrial, probablemente incluso más antiguo que eso. Y es la manera como nos hemos desarrollado, es la manera que nos hemos relacionado con nosotros mismos y con el entorno. Y entonces yo diría que ahí está la base de la crisis. Bueno, gracias, Maisa. Sí, efectivamente, tú dices que es el telón de fondo. El año pasado Chile tomó la presidencia de la COP, que es la conferencia de las partes, la conferencia mundial más importante sobre cambio climático, y que lamentablemente fue desechada como evento, y los acuerdos que se llegaron fueron absolutamente mínimos, y un bastante cuestionado rol de Chile y de la ministra, ¿no es cierto?, de la ministra Smith, la ministra de Medio Ambiente, en ese rol. Chile hoy día tiene, o sea, el mundo entero tiene el gran desafío de evitar de que el calentamiento global haga que la temperatura de la atmósfera aumente en 1 a 1,5 grados, y eso, para que la gente lo entienda, es la diferencia entre que un hielo se derrita o esté en su estado sólido. O que si yo estoy con fiebre y tengo que ir a hacerme un PCR ahora, o estoy sin fiebre y me quedo en casa. Eso, así de importante es un grado. Entonces me gustaría un poco partir preguntándote, ¿no es cierto?, si tú puedes identificar cuáles son los puntos claves en la actual Constitución que nos han impedido tener un desarrollo sostenible. Difícil la pregunta que me hace. Porque además acá no hay ningún abogado constitucionalista, probablemente nadie en el panel y probablemente nadie escuchando. Sí, pues porque la verdad las cosas es que la Constitución nuestra tiene un artículo que dice que tenemos el derecho a vivir que nos va a garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿verdad? Pero en concreto eso no se ha materializado. Y lo que yo entiendo muy básicamente de los temas constitucionales es que, bueno, aunque existan principios, ¿verdad? La Constitución lo que hace es definir una cierta cantidad de principios sobre los cuales se construye la sociedad, y después vienen ciertos derechos y deberes, pero después hay todo un otro entramado de leyes, y el resultado de eso es que finalmente hay algunos deberes o algunos derechos que son
más importantes que otros, ¿verdad? Y el problema de nuestra Constitución, a pesar de que cuando uno la lee uno podría decir, bueno, tenemos este derecho, es que hay otros derechos y hay otros principios y después hay otros cuerpos legales que hacen que sea básicamente imposible de poder cumplir con este derecho. Y yo creo que ahí está el Estado subsidiario, y está el derecho a la propiedad, muy por sobre todos los otros. Y ahora eso es en nuestra Constitución, pero la verdad las cosas es que la realidad no es muy distinta en muchos de los otros países del mundo. Tampoco no le echemos todo culpa a nuestra Constitución, no es que pueden haber otros países que tengan mejores constituciones y sigue habiendo estos problemas. Quería hacer como yo dije que ya, el cambio climático es como el telón de fondo. Tú mencionaste que el año pasado, claro, fue la COP, o sea, Chile asume la presidencia de la COP iba a realizarse en Santiago y finalmente se tiene que cambiar de sede a Madrid por el estallido social. Otra crisis bien importante, y ahora tenemos una crisis, el año pasado también nos enteramos de una crisis de biodiversidad, y ahora tenemos una crisis de salud sanitaria y una crisis económica. O sea, en 2 años, una cantidad de crisis que eran difícil de imaginarse. Yo diría que yo no sé, hace 1 año y medio atrás nomás, o 2 años atrás, de que íbamos a estar en esta situación. Y yo diría que están todas relacionadas. Eso. Sí, efectivamente, Chile ha crecido, efectivamente, pero los informes hablan de que la brecha y todo, yo creo que no hay que ser muy experto para entender de que la desigualdad con la que hemos crecido es abismal. Y que muchas personas, por ejemplo, hoy día escuchaba a Carlos Larraín, que quiere tomar la presidencia de Renovación Nacional, diciendo de que en este país es fantástico porque ahora las familias pueden tener 2 autos. Entonces, por favor, ¿de qué me están hablando? En términos de crisis, ¿de qué crisis? Pero efectivamente, tú mencionas el 18 de octubre y la crisis, que es una crisis, ¿no es cierto?, social, cultural, política, que ahora se refuerza la crisis económica y la crisis de salud. Justamente la Constitución es el gran paraguas que de cierta manera nos puede garantizar derechos. El derecho, por ejemplo, a vivir en un medio libre de contaminación. Sin embargo, como tú bien señalabas, eso a veces no se respeta. Y hay que tener dinero para poder ir a un juicio, por ejemplo. Veamos el tema de Petorca, Ventanas, que fue bastante conocido el año pasado también, en el cual tú tienes un sector, un área llena de paltos, y al lado los niños no tienen agua con que lavarse las manos, o no viven, una familia de 5 personas vive con 20 litros de agua en el día. Y eso estamos hablando para cocinar, para hacer aseo y para ir al baño, por ejemplo. Entonces, llevándolo un poco el tema de la Constitución, que si bien es este gran paraguas, un poco más a lo terrenal o a lo que nosotros podemos ver como inmediato. Si tú has podido identificar algunos planes o programas, ¿no es cierto?, en que en este gobierno, tanto como en el anterior, el segundo periodo de Michelle Bachelet, este segundo periodo de Sebastián Piñera, hayas visto avances, retrocesos o hayas visto algún tipo de objetivo claro para poder mejorar nuestra calidad en el medio ambiente, en el clima. Sí. No sé si está también dicho este tema de decirle como el medio ambiente, ¿no? Yo creo que ahí ustedes tienen algunas definiciones más específicas. Sí, de hecho yo hace poco tiempo, hace no mucho tiempo, me di cuenta de que la gente como que cuando me presentaba o pensaba, ella trabaja en temas ambientales. Y yo decía, yo no trabajo en temas ambientales, yo ni siquiera soy, no sé, como ni ecologista, ni activista por el medio ambiente, no soy nada de eso. Yo trabajo y para mí, como te decía, el cambio climático es un síntoma. Ya, pero déjame contestarte la pregunta,
Y te voy a contestar diciendo de que hay una muy buena noticia. Hay una muy buena noticia. Fantástico. Yo no estoy segura de que nos hayamos dado cuenta de esta muy buena noticia. Y es que una de las cosas positivas que ocurrieron cuando Chile asume la COP, bueno, cuando Chile asume la COP pasaron muchas cosas. Y yo creo que yo te apostaría a que yo no estaría conversando con ustedes acá si no hubiese sido el año pasado. Hablamos harto de cambio climático y hablamos harto de cambio climático, fue un tema principal, y bueno, y al mismo tiempo también estamos sufriendo ya las consecuencias, ¿verdad?, los impactos del cambio climático. Tú mencionaste en el fondo la sequía, la situación en Petorca, etc. Así que eso ya es positivo, de que esté lentamente siendo un tema transversal el tema del cambio climático, y nos demos cuenta de que es un desafío importante y que nos afecta a todos. Y bueno, y el año pasado Chile se compromete a seguir lo que pide la ciencia, y que dice que para lograr el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles para limitarlo a 1,5, los países, el mundo entero tiene que ser carbono neutral al año 2050. Y Chile asume ese compromiso, y te digo que cuando lo asume fue una sorpresa para todos. No estaba en ningún plan de gobierno, yo no soñaba con ese compromiso para Chile. ¿Y qué significa eso? Significa que de aquí a 30 años, que no es mucho tiempo, todo lo que hagamos, toda la energía que utilicemos para movernos, para prender la luz, para tener este computador, para conversar ahora, para movilizarnos, va a ser libre de combustibles fósiles. De manera que vamos a producir la comida. Y eso es una transformación gigantesca, que por ejemplo, entre otras consecuencias, va a tener que se van a eliminar las zonas de sacrificio, de contaminación, como Puchuncaví, o sea, todas esas centrales a carbón se van a cerrar. Entonces, esa carbono neutralidad significa una trayectoria de un modelo de desarrollo por los próximos 30 años. Y que, bueno, uno lo podría hacer súper mal, pero en general con un poco de cuidado uno lo puede hacer bien y puede resolver un montón de problemas. Así que en ese sentido nos estamos embarcando en una ruta que si la hacemos bien, si la hacemos con cuidado, si la hacemos participativamente, si reflexionamos, si la hacemos que los territorios tomen sus decisiones, etcétera, etcétera, nos va a llevar a la sostenibilidad del país, a eliminar la desigualdad, etcétera. Ahora, claro, uno también lo podría hacer súper mal y simplemente pensar de que, pero ya incluso pensando que solamente es un cambio tecnológico, ¿ya? Y vamos a cerrar la central a carbón, eso ya sería una cosa positiva. Pensamos que nuestros autos y nuestros buses van a ser eléctricos, quizás vamos a tener las mismas ciudades llenas de autos y súper congestionadas, pero te aseguro que por lo menos van a estar libres de contaminación y van a ser silenciosas, ¿ya? Entonces, hay mucho de cambio positivo en esta transformación y que uno, ojalá, y yo espero que le saquemos el máximo provecho y lo hagamos de la mejor manera posible. Sí, bueno, ya llegó Pablo Saravia a la reunión, pero antes de ir con Pablo, Maisa quería hacer una precisión contigo y que tal vez es un poco quisquillosa, pero claro, efectivamente Chile se compromete al 2050 a ser carbono neutral, y efectivamente muchas termoeléctricas se van a cerrar, se deberían cerrar. Todas. Pero no están abriendo otras, o sea, porque no se van a abrir ninguna más, no se puede abrir, o sea, el carbón queda absolutamente eliminado. Fantástico. Y bueno, ahora, Pablo, lo que no se va a cerrar todavía son las otras, a gas natural y todo eso se va a demorar un poco más, pero bueno, vamos en una ruta correcta. Perfecto. Bueno, Pablo Saravia llegó. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Gusto en saludarte. Hola Javier, hola a todas y todos, muchas disculpas por el retraso, eh, pero bueno, estas cosas tienen así, uno cree que la virtualidad es más manejable que la presencialidad, pero parece que no, y el seminario en el cual estaba participando, que es un seminario con los compañeros de Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción, que cumplen hoy día 131 años, una universidad muy antigua en América Latina, se alargó un poquito y bueno, así que les ofrezco mis disculpas por el retraso. Bien, para los que no conocen, Pablo Sarabia es sociólogo y es director, ¿no es cierto?, del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha en la región de Valparaíso. Y bueno, antes de partir con esa breve presentación, Pablo, para contextualizar, justamente estamos haciendo un ciclo de charlas, un ciclo de conversaciones para una nueva constitución, tanto para informar desde el gremio del arte contemporáneo en Chile, tanto para informar a la ciudadanía como para nosotros también poder informarnos y empezar a aprender todos en conjunto y poder discutir temas constitucionales, temas que podrían llevarnos a definir cuál es esta carta, ¿no es cierto?, que queremos para Chile. Sin más, Pablo, me gustaría preguntarte que nos expliques más que preguntarte, ¿a qué te dedicas y a qué se dedica el Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha? Bueno, muchas gracias por el espacio de conversación. Yo en realidad yo fui coordinador del observatorio, hoy día soy investigador. Tenemos una lógica de democratización interna muy importante ahí, por lo tanto el tema de la rotación para nosotros es muy clave, ¿no? Es una de las características, ¿no? Es un espacio, el observatorio, que pertenece y hemos conseguido que se transforme en una unidad funcional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Ustedes seguramente conocen una universidad estatal, regional, pobre, pequeña, por lo tanto tiene todos los pecados posibles en un sistema universitario como el nuestro, muy neoliberal, pero ahí estamos emplazados en el cerro, en una trinchera, yo te diría, Javier, básicamente. Eso es lo que es el observatorio, es una trinchera de resistencia a la impronta de un academicismo que nos impide desarrollar un proyecto de universidad que para nosotros es urgente y necesario al día de hoy. Ese proyecto de universidad tiene que ver con cómo somos capaces de entender la generación de conocimiento, la investigación, la extensión y la formación, es decir, las tres funciones fundamentales de la universidad estatal y de cualquier universidad a nuestro modo de ver, cómo somos capaces de integrarla sobre la base de un mismo mensaje, que tiene que ver con que la universidad deje de ser un espacio elitizado de generación de conocimiento para los grupos de intereses y grupos económicos básicamente, y se transforme en un espacio de generación de conocimiento para las comunidades. Es decir, se transforme en un espacio de crecimiento, de desarrollo, de transformación para nuestra propia sociedad. Esto decirlo con puros compatriotas suena muy extraño, ¿no? Porque en la universidad sabemos que quienes participamos del mundo universitario sabemos que estamos muy lejos de eso. Por eso decimos que es una construcción utópica, es nuestro horizonte político transformador, y en esa construcción utópica hemos dado ciertos caminos, y construido ciertos caminos y dado ciertos pasos que sin lugar a dudas son aún insuficientes, pero que alimentan un poco este proyecto. Y eso tiene que ver con cómo construimos a partir de este convencimiento de que la universidad tiene que tener este nuevo rol, avanzamos hacia, por ejemplo, entender la investigación desde otra forma. Para nosotros es fundamental entender que la investigación es una oportunidad de poder comprender y dialogar con saberes, con prácticas, con estrategias, con tácticas, con conocimientos que están alojados en nuestras comunidades, en nuestros territorios, y que han sido históricamente transformados en inferiores, pauperizados, subalternizados, mandados a una otra edad oscura, ¿no? Y entonces la universidad se instala ahí como la luz, la que ilumina esa oscuridad que está en los territorios, y los académicos somos los que portamos esa luz, somos las ampolletas de esa luz, ese faro, ¿no?, que ilumina.
nos negamos absolutamente a tener esa comprensión, a entendernos así, porque creemos que más bien habría que caminar hacia entender una academia que co-construye con el otro. Y fíjate que es solo ese mensaje, que es un mensaje fundamental en el trabajo del observatorio, es muy complejo de llevar a cabo. Es muy complejo para llevar a cabo por básicamente dos cosas. Primero, porque hay una interna dentro de la universidad donde la co-construcción no es parte de la cuestión legítima, ¿no? Es decir, es una cosa bastante exótica el concepto de la co-construcción. Tú más bien lo que tienes que hacer es acumular, ojalá extraer con la mayor rapidez posible y con la mayor insensibilidad posible, y además con un criterio de eficiencia lo más, también lo más sofisticado posible, es traer el conocimiento, los saberes, lo que está en el territorio, luego transformarlo en cosas que puedan ser comunicables a través de lo que nos demanda la universidad, ¿no? Que es básicamente la escritura de paper que luego poca gente lee o que no tienen ningún impacto para el mundo territorial. Sabemos lo que hay detrás del sistema de publicaciones universitarios con las revistas indexadas y las corrientes principales. Sabemos lo que hay detrás. Detrás hay una cuestión completamente arbitraria que hace que algunas bases de datos en determinados momentos se transformen en lo que uno tiene que aspirar a poder publicar allí, y resulta que por cosas que una nunca entiende, esa base de datos deja de ser importante y se instala otra, ¿no? Y eso ha pasado. Hoy día con la transformación de ANID, por ejemplo, las Scopus dejaron de ser importantes y aparecieron los cielos. Y la serie Plus, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿a qué se debe todo esto? Y lo que hay detrás es una cuestión completamente arbitraria. Entonces nosotros no estamos disponibles para ese juego, pero, y aquí hay una cuestión que hay que matizar, porque la construcción utópica también la tenemos que hacer con realismo político. Entonces, no podemos tener solamente construcción utópica sin saber dónde estamos parados. Y estamos parados en un mundo determinado por ese mundo académico. Por lo tanto, nosotros hacemos ese doble juego. Es decir, participamos del juego del academicismo porque no tenemos otra, porque si no nos expulsan de las universidades. Todos sabemos cómo se mide el trabajo y la productividad académica, ¿no? Todos lo sabemos. Y entonces, hemos demostrado para las agencias de investigación, hemos demostrado para CONICET y hemos demostrado para la NID, que con los temas que nosotros trabajamos somos competentes y somos competitivos en el mundo del academicismo. Entonces vamos y ganamos Fondesit también. Pero no lo hacemos porque nos interese particularmente el tributo personal, sino que lo hacemos porque sencillamente nos dan una base material para poder hacer las cosas que nos interesa hacer. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa hacer? Nos interesa nos interesa reproducir una práctica académica que se sostenga sobre la base de un diálogo permanente con los territorios. Eso en distintas áreas. Yo particularmente trabajo en el área de la agroecología y la cuestión alimentaria. Una cosa que hoy día está muy de moda, a propósito luego del estallido y del COVID, la cosa alimentaria, digamos, ha resurgido como una cuestión muy, muy importante, lo que es una enorme oportunidad para quienes trabajamos en estos temas, pero también nos ha demostrado la enorme diferencia que hay entre la concepción de la alimentación que tiene una persona en la ciudad y la diferencia de la concepción que tiene una persona en el campo. Entonces hay una separación histórica, epistémica, muy fuerte entre el campo y la ciudad. Que estos nuevos mecanismos, por ejemplo, de abastecimiento alimentario, están tratando de poner en diálogo, muy incipientemente, porque ahí empiezan a aparecer las complejidades, ¿no? Los procesos de transformación en el consumo son procesos de transformación de largo aliento, así como también los procesos de transformación productivos. Hay toda una maquinaria, y eso es importante, digamos, poner en contexto, ¿no? Hay toda una maquinaria global, articulada globalmente, que nosotros le llamamos el sistema agroalimentario mundial, que tiene unas ciertas dinámicas, que se ha sostenido sobre la base de políticas globales a partir del año 60 con la llamada Revolución Verde. Fíjense cómo se llamó, cómo llamó la FAO la Revolución Verde. Todas ellas que lo que perseguían era solucionar el problema del hambre en el mundo, como también la incorporación de los transgénicos, ¿no? Y resulta que no tan solo el hambre no se solucionó en el mundo, sino que el problema del hambre se agudizó. Y aparece un nuevo problema en la década de los 70 y 80 que se empieza a sistematizar información, que es la obesidad. Entonces hoy día tenemos un indicador
a nivel global, somos alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo, más o menos. Millón arriba, millón abajo. Millón arriba, millón abajo, hay 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y millón arriba, millón abajo, hay 1.000 millones de personas que son obesas. Entonces yo cuando hablo de esto digo, no se vayan a creer ustedes que los obesos se están comiendo el alimento de los hambrientos. Porque eso no, es que hay, o no se vayan a creer ustedes de que hay un problema de abastecimiento alimentario. El dato que la misma FAO levanta es un dato muy ejemplificador de esto. No hay escasez alimentaria en el mundo. Hoy día la producción la cantidad de alimentos que se producen en el mundo podrían alimentar algo alrededor de 12.000 millones de personas, es decir, un planeta y medio, más o menos. El problema alimentario tiene que ver con una cuestión de acceso y de distribución. Tiene que ver con cómo el alimento, a partir de la Revolución Verde, se empieza a comprender como un artefacto, como una mercancía transable en el mercado. Y resulta que hoy día, la mayor precio, quien realmente fija el problema los precios a nivel alimentario, a nivel global, es la Bolsa de Chicago. Es decir, al igual como se fijan los precios para comprarte una casa, un vehículo, un no sé qué, también el alimento es fijado en una bolsa que transa precios, como si fuera esto, como si tratáramos de un bien común y corriente, ¿no? Y me parece que no, ahí hay una Oye, Pablo, ¿puedo complementar? Sí. Por Perdona, favor, Maisa. quería complementar por el tema de los alimentos, que está muy relacionado con el cambio climático. Yo me acuerdo hace unos años, escuché y quedé muy impresionada de que efectivamente hay como un tercio de la comida a nivel mundial que se pierde o se bota. Un tercio. Uno que no es experto, uno sabe que hay una cantidad importante de que se pierde o se bota, pero un tercio es una cantidad gigantesca. Pero peor aún, si juntáramos todo eso que se pierde y se bota, que esto es desde el agricultor hasta mi plato, y sumamos todos los gases de efecto invernadero que están asociados a ese desperdicio de comida, sería el tercer país más contaminante. Si fuese un país, pensemos que fuese un país, después de China y Estados Unidos. O sea, no solamente es un problema moral, diría yo, sino también que contribuye al cambio climático de manera súper importante. Seguro, y tiene efecto, o sea, todo el sistema agroalimentario mundial está íntimamente relacionado con los cambios a nivel global, los cambios climáticos. O sea, ese es uno. Otro muy importante, lo que introdujo la Revolución Verde fue básicamente la tecnificación del campo. ¿Eso qué quiere decir? De que el campo hay una incorporación de tecnología, los tractores, las máquinas cosechadoras, etcétera, etcétera, toda tecnología que se mueve sobre la base de petróleo, uso de petróleo, por lo tanto ahí la energía fósil es un tema importante, pero que esa tecnificación además viene muy de la mano con lo que siempre es poco técnico probablemente este nombre, pero nos gusta más, porque luego voy a explicar desde dónde hablo, porque aquí hay muchas maneras de mirar este tema, que es el PAC de los agrotóxicos, ¿no? Que no es lo mismo que decir agroquímico, porque ya ahí hay una definición, ¿no? Al decir agrotóxico hay un posicionamiento político, es decir, aquí no hay lo que genera el PAC y el uso de agrotóxicos es efectivamente, y eso está completamente comprobado, la investigación neutral o independiente, no por supuesto la investigación que está financiada por Bayer y Monsanto, ellos nunca han estado de acuerdo con esto, pero el agrotóxico genera contaminación en las capas subterráneas, genera degradación del suelo y sobre todo de la capa vegetal, de la de más arriba. Entonces todos esos cultivos, que generalmente son de tipo monocultivo, el más emblemático en el caso de América Latina, en el caso de la soja transgénica, genera un efecto en los desequilibrios ecológicos, sin lugar a dudas. Y otra cosa que está bastante comprobada es que genera efecto en la salud de las personas. Por el acceso, perdón, no el acceso, sino que por la exposición a las fumigaciones aéreas. Genera dos efectos que están bastante comprobados. Uno, en la prevalencia de ciertos cánceres y otro, en las malformaciones genéticas. Pablo, con Maisa estábamos conversando justamente sobre lo que sucedió el año pasado, y Maisa lo pone bastante en positivo. Efectivamente, haber tenido la presidencia de la COP el año pasado puso el debate del cambio climático, de la soberanía agroalimentaria, del medio ambiente, la ecología, en
en el debate público. Sí. Entonces, justamente tú, para hacer un vínculo entre lo que estamos conversando con Maisa y con lo que tú nos estás comentando y nos estás explicando, efectivamente tú puedes detectar cuáles serían, por ejemplo, bueno, yo creo que has dado bastante información, cuáles son algunos puntos con los cuales nosotros no hemos podido avanzar o hacia un ambiente libre de contaminación como lo señala nuestra Constitución. Bueno, yo creo que las cuestiones ambientales o de contaminación se explican por muchos factores. Yo solamente estoy hablando de un factor que tiene que ver con la cuestión alimentaria y en la producción alimentaria. Indudablemente que, y eso no es porque lo diga yo, de lo cual estoy convencido, sino que porque aquí la FAO se ha dado una vuelta de carnero increíble, y entonces después de decir los transgénicos son, y la revolución verde es el gran problema al sistema alimentario y a la cuestión medioambiental en el mundo, ahora dice, no, eso ya no es la alternativa, dice, ahora es la agroecología la alternativa. Y entonces, los primeros, eso fue hace 2 años atrás en un congreso de Roma de la FAO. Los primeros en advertir el peligro que tiene la cooptación de este concepto por parte de la FAO y de las Naciones Unidas, es que el concepto de agroecología que se está manejando no es el mismo concepto de agroecología que están manejando los pequeños agricultores, las pequeñas unidades campesinas agrupadas en la red más importante a nivel global que se llama la Vía Campesina. Ellos fueron los primeros a advertir, ojo, porque aquí lo que hay es un intento de cooptación por parte de la FAO de la estrategia. Entonces, primero, la agroecología ha demostrado en todo el mundo, en África, en Asia y en América Latina, que es la solución, primero, efectiva para salir del hambre, primero, que es la forma de generación de alimento menos contaminante, y segundo, otra cosa que no tenemos en cuenta, que es que la agricultura familiar es quien realmente alimenta al mundo. No es la industria del agronegocio, no es Bayer, no es Monsanto, no es Syngenta, no es Anasac, es la pequeña agricultura familiar. Por lo tanto, la pequeña agricultura familiar viene demostrando por generaciones, que es fundamental mantener los equilibrios en el ecosistema, es fundamental. Por eso es que ha hecho un trabajo de, por ejemplo, mantener la agrobiodiversidad en las unidades productivas. Ustedes van, por ejemplo, a una pequeña unidad productiva campesina y ustedes no se van a encontrar con monocultivo, como en el caso de los cultivos de la soya transgénica o del maíz. Se van a encontrar con una unidad diversa desde el punto de vista biogenético, ¿no? Ahí hay de todo. Hay plantas que fijan el nitrógeno en el suelo, como son las leguminosas, por eso ellos practican rotación de cultivo. Hay aromáticas, hay bichitos que se comen y que funcionan como controladores de plaga. Las chinitas se comen a los pulgones, por ejemplo. Entonces hay profesionales, científicos, ¿no? Entomólogos, parece que son los que son especialistas en los bichitos, bueno, que lo que hacen es prestar asesoría a estas unidades y entonces reproducen chinitas en el laboratorio y luego las lanzan al campo. Bueno, han comprobado por años que son los mejores controladores de plaga. Entonces, cuando a ti un agricultor te dice, oiga, pero es que si yo me transito hacia la agroecología, el principal peligro que yo tengo es que voy a perder todo mi cultivo porque me va a caer una plaga y no sé qué, y voy a perderlo todo. Bueno, la agroecología hace muchos años, décadas, viene ofreciendo estrategias de remediación que no impactan negativamente al medio ambiente, sino que al contrario, son tecnologías que reproducen la vida. Y aquí me parece que este es un tema fundamental, porque el agronegocio y todos sus componentes, lo que reproduce es un sistema de muerte. Todo lo que hay alrededor del agronegocio es un significante que uno puede decir es equivalente a la muerte de nuestro ecosistema, a la muerte de nuestros suelos, a la muerte de nuestra agua, a la muerte de nuestro aire limpio, a la muerte de variedades locales. Fíjese usted el peligro y lo que están viviendo, por ejemplo, países enteros como México. En México el maíz, por ejemplo, es un elemento cultural fundamental de la alimentación de los mexicanos. Y resulta que hoy día el gran problema de los mexicanos es que hay contaminación cruzada por los transgénicos. Y entonces muchas variedades locales de maíz mexicano se han perdido. Y no tan solo eso, porque si fuera eso, se pueden recuperar. El principal problema es que luego viene una transnacional como Monsanto y les pone un juicio. Porque resulta que, a propósito de la contaminación cruzada, ellos están haciendo
un uso de un material biogenético que está patentado, que está privatizado, como era lo que pretendía la ley de obtentores vegetales en el caso de Chile, que afortunadamente se bajó, pero que propició el gobierno de Bachelet, que fue el mismo gobierno de Bachelet, por la presión de las plataformas y de los movimientos sociales, la tuvo que bajar. Entonces, mientras el agronegocio, y por eso digo que, la postura que yo he trabajado, he venido trabajando y que trabajamos en el observatorio hace un tiempo, es una postura que antepone una lectura política a la cuestión alimentaria. No somos técnicos, yo soy de formación sociólogo, no soy agrónomo, no soy biólogo. Me he tenido que formar, he tenido que educar, me he aprendido. Pero yo soy sociólogo, soy historiador, he estudiado historia, he estudiado otras cosas. Entonces nuestra mirada frente a la cuestión alimentaria es una mirada política, no es una mirada técnica, técnica agronómica. Entonces decimos, es fundamental entender que el mensaje del sistema agroalimentario mundial es un mensaje de muerte, mientras que el sistema y la propuesta de la agroecología es un mensaje que reproduce la vida. Y eso en tiempo de COVID es fundamental entenderlo. Eso hace la diferencia completamente. Gracias, Pablo. Maisa, me gustaría ahí tomar lo que nos está explicando y nos está señalando Pablo y preguntarte cómo afectan, si tú sabes, ¿no es cierto?, cómo afectan en este caso los monocultivos justamente a lo que es el calentamiento global. Y si es que no sé, al medio ambiente y también hacer esa diferencia. Yo creo que es interesante que tú nos puedas explicar esa diferencia que existe entre cambio climático, medio ambiente, ecología. Como no sé si están todos encasillados o todo está entrelazado seguramente, pero principalmente como para tomar lo que está explicando Pablo, cómo los monocultivos pueden llegar a afectar, ¿no es cierto?, a el cambio climático y también a la resiliencia urbana y rural. O sea, hay un choque importantísimo que es que tenemos que hacernos cargo. La expulsión lo voy a decir con todas sus letras, o sea, la expulsión de los pobres hacia las periferias de las ciudades que se ven enfrentadas a estas nuevas ruralidades o nuevas urbanidades fuera de todo servicio, como por ejemplo el acceso al agua. Lo pongo súper en simple. Una persona que está en la parte urbana tiene que estar obligada a someterse a un sistema sanitario de una empresa concesionaria. Pero el vecino, si está en el área rural, tiene derecho a una APR o a hacer un pozo. Y a veces esas confrontaciones entre urbano y rural empiezan a generar ciertos conflictos. Pero más allá de eso, o sea, eso complementándolo un poco con lo que decía Pablo y transitar hacia cómo estos monocultivos, la ruralidad y la ciudad estos nuevos escenarios van afectando al cambio climático. Ya, me hiciste como 10 preguntas. Sí. Hay que aprovechar. Antes que llegara Pablo, yo estaba diciendo de que cuando Chile se compromete a ser carbono neutral, que también es algo que uno quizás debiéramos definir, porque yo creo que como que lo hemos escuchado, pero bien qué significa no es tan fácil. Pero bueno, se está comprometiendo a una agenda de desarrollo por los próximos 30 años que si se hace bien, realmente puede significar un desarrollo sustentable para el país. Ya mencioné de que en general la producción de comida están asociados gases de efecto invernadero a la producción directa de comida por los fertilizantes que se utilizan, los agrotóxicos que mencionaba Pablo, y también, porque cuando se bota también esto genera gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, si nosotros queremos eliminar esos gases de efecto invernadero, que es lo que tiene el impacto directo sobre el calentamiento global, pero cuando hablamos de cambio global estamos hablando en general de una degradación del medio ambiente y de nosotros mismos, por lo tanto, que es más amplio, ¿verdad? Vamos a tener que hacer la agricultura, hay que convenir de que necesitamos comer, y mientras más habitantes en el mundo seamos, vamos a tener que producir más comida. Pero por lo que acabo de decir, no, por ahora no necesitamos producir más comida, sino que tenemos que asegurarnos de que la que producimos se reparta bien y que no se bote, ¿verdad? Que no se desperdicie. Esa es como la primera cosa. Sí, pero igual, obviamente que la seguridad alimentaria es como un principio muy
muy alto y de que nadie va a poner en cuestión. Pero entonces, eliminar los gases de efecto invernadero de nuestra vida va a significar cambiar la manera que también en que producimos comida, ¿ok? Y la manera que producimos comida va a significar que vamos a tener que cambiar también la manera en que el territorio está ocupado para producir cierto tipo de comida. Porque en estos momentos efectivamente hablamos de monocultivo de palta. Voy a hablar porque de agricultura yo creo que es mejor que hable Pablo, pero pensemos en los monocultivos de pino y de eucalipto también, ¿verdad? Sí. Gran tema para toda la zona centro-sur del país. Y hay un impacto, hay varios impactos súper importantes ahí. Uno es árboles de rápido crecimiento que consumen un montón de agua y por lo tanto dejan menos agua o no dejan agua para otros usos. Y tienen un impacto y una vulnerabilidad muy alta ante los incendios forestales también. Y los incendios forestales, ¿qué es lo que hace cuando se queman? Emiten todo ese CO2 que absorbieron los árboles a través de la fotosíntesis cuando estaban creciendo, lo vuelve a emitir a la atmósfera. Entonces, hay una serie de conexiones de qué es lo que hacemos con el suelo que ocupamos, con el territorio, tiene efectos sobre pérdida de biodiversidad también tener grandes monocultivos. En general nos hace vulnerables y por lo tanto menos resilientes. En el caso de Chile, el impacto más importante del cambio climático es la falta de agua, la disminución de las precipitaciones en la zona centro-sur del país. Eso es algo que ya estamos viviendo, llevamos 10 años de sequía, el 2019 fue de una sequía excepcional, y todas las proyecciones para el futuro nos dicen que eso se va a mantener. Y por lo tanto, todo lo que hagamos en el aspecto de cómo usamos el agua, cómo gestionamos el agua y quién lo realiza, es absolutamente crítico. Esta es una pregunta para ambos. Me gustaría continuar contigo, Marisa. Si tú tuvieras la posibilidad de redactar un pedacito de la Constitución, pensemos de que va a ganar el apruebo y pensemos de que se redacte una nueva Constitución. ¿Cuál sería tu propuesta concreta que tú incluirías en la redacción de esta nueva Constitución? ¿Cuál sería el punto? Independiente si está efectivamente en derecho constitucional y... No, por favor, imaginémonos un mundo mejor. Bueno, yo creo que tenemos la gran oportunidad de escribir una constitución en un momento que ya entendemos un montón de cosas que hace 30 años no entendíamos, ¿ya? Y yo creo que el hecho de que estamos como decía yo al comienzo, con este telón de fondo del cambio climático, que hace que en el fondo la naturaleza está cambiando de una manera probablemente irreversible. No podemos seguir pensando la naturaleza simplemente como algo como estático, por un lado estático que no cambia, y que la cual nosotros está ahí para proveernos beneficios directos o recursos, como uno quiera ponerlo, para nuestro bienestar, sino que pensar que somos parte de la naturaleza, de que si la naturaleza no está bien, no vamos a poder también tener como el bienestar que queremos. Y por último, yo creo que sí, yo creo que quizás bienestar es como quisiera que evolucionáramos a que la barra de medir y los criterios que tengamos para medir de qué me toca a mí, qué te toca a ti, cómo nos repartimos las cosas, es de aumentar el bienestar. Y el bienestar humano está estrechamente relacionado también con el bienestar de la biodiversidad y de los ecosistemas. Así que yo diría que como algo así.
Fantástico, fantástico. Y Pablo, si tú tuvieras la posibilidad, pongamos en el escenario utópico, ¿no es cierto?, de que vamos a redactar una nueva constitución y te llama el presidente de la Convención Constitucional y te dice, don Pablo, ¿qué es lo que puede usted aportar a la nueva constitución en un párrafo? El párrafo de tu vida. Puedes Claro. escribir el párrafo de tu vida. No, mira, yo creo que efectivamente vamos a tener una nueva constitución y efectivamente vamos a escribir una nueva constitución. Lo que tengo más duda es cómo la vamos a escribir y quiénes la van a escribir. Sí, sí. Y me parece que esa es una cuestión central en el debate de ahora. Pero antes de eso, me gustaría hacer dos precisiones, porque se tocó un tema que para mí que me parece que es fundamental, que es el tema del agua. Yo entiendo, y lo digo porque yo provengo de la quinta región, y yo hago mucho del trabajo que hacemos, lo hacemos en la zona del interior de la quinta región, donde se ha instalado el monocultivo del palto de una manera brutal. Fíjate lo esquizofrénico que es el modelo. Fíjate, se instala en laderas un cultivo y un árbol de tipo tropical, en una zona semiárida. Es decir, eso es completamente esquizofrénico. Eso no resiste ningún análisis de ninguna naturaleza. Eso no puede ser el resultado de la comprensión racional, y fíjate lo que te voy a decir, racional, de entender a los territorios, de entender la economía, de entender la cultura, de entender la sociedad, de entender la política. Eso es absolutamente irracional. Un árbol de palto adulto consume 200 litros de agua per cápita. Considera tú que según la OMS, principal agente, no vamos a creer mucho en la OMS, pero bueno, son los que a nivel global manejan mejores datos. La OMS recomienda entre 40 y 60, dependiendo de la cultura, dependiendo de las condiciones, consumo per cápita humano. Es decir, un árbol de palto adulto consume el doble de lo que necesita una persona. Bueno, los sectores del interior de nuestra región no tienen ni siquiera para tirar la cadena del baño. Entonces, ¿aquí ha habido efecto de la sequía? Sí, pero también ha habido saqueo. Y me parece que las dos cosas no se pueden no se pueden desvincular. Es decir, una cosa es el efecto efectivamente de periodos largos de sequía, pero yo aquí me cuadro con los compañeros de los movimientos sociales de la zona, que hablan de que esto ya no es sequía, sino que es saqueo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes y construyes una lectura política legitimando que la naturaleza sea un bien privado, estamos mal. Y entonces lo primero que habría que hacer en la Constitución sería recuperar la gestión y el control sobre la naturaleza. Pero no recuperarla para los grupos económicos. No legitimar la acción de Angelini, Luxig y Mate, no. Recuperarla para los territorios. Es decir, recuperarla para los pueblos, para las comunidades que viven allí, para que esas comunidades de la zona de Petorca, La Ligua, etcétera, puedan volver a ver, para que los niños puedan volver a ver agua en los ríos. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Es que no estamos hablando de una cuestión completamente periférica, estamos hablando de una cuestión central. Sin agua no hay reproducción de la vida, sin agua no hay producción de alimentos. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer frente a esa realidad que es traumática y esquizofrénica en los territorios? Decir, bueno, usted haga un esfuerzo por producir limpio. Bueno, hacemos un esfuerzo por producir limpio, pero lo que pasa es que no tenemos agua. Entonces, mientras sabemos que las empresas y los consorcios agrícolas están drenando los ríos en orígenes, construyen pozos clandestinos, construyen piscinas artificiales sin ningún amparo, o sea, con todo el amparo de la ley. Entonces, lo primero que habría que escribir en la Constitución, en el párrafo ese de que uno quiere escribir en el sueño toda la vida, bueno, recuperar el control sobre nuestra naturaleza. Eso es lo primero que yo diría. Eso, por supuesto, que no es sencillo, eso tiene una serie de implicaciones, pero lo segundo que yo diría es dejar de hablar de seguridad alimentaria y volver a retomar el concepto de origen de los movimientos y sobre todo de la agroecología que ha defendido, que es hablar de soberanía alimentaria, que no es lo mismo. La ONU lo que hizo fue tomar el concepto de soberanía alimentaria y lo remoció políticamente, ¿no? Lo neutralizó, y entonces empieza a hablar de seguridad alimentaria. Pero los movimientos agroecológicos, los movimientos campesinos rechazan profundamente
esa cooptación del concepto y prefieren hablar de soberanía alimentaria. Y entonces lo que hay que recuperar es la soberanía sobre nuestros territorios. Eso es fundamental. Una nueva constitución en Chile que no enfrente el desafío de la soberanía, del control soberano de nuestra naturaleza, es una constitución que va a quedar a medias. Una constitución que no reconozca y que no sea feminista es una constitución que va a quedar a medias. Podemos hacer muchísimos cambios legales, pero si no hay un cambio epistémico en entender cuál es el rol que le cabe a cada uno, vamos a seguir reproduciendo este modelo. Probablemente vamos a minimizar sus efectos negativos, ojalá, pero en el fondo no vamos a generar un proceso transformador que necesitamos, que insisto, el párrafo tiene que ir sobre cómo somos capaces de recuperar la soberanía sobre el control y gestión de nuestra naturaleza, y que no seamos las comunidades despolitizadas que lo hagan, sino que sean los propios territorios que decidan qué hacer con los recursos o con las riquezas naturales que los rodean. No somos los que estamos fuera de eso. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, ambos han hablado temas muy importantes sobre los monocultivos, ¿no es cierto? Sobre esto, Pablo señalaba esta esquizofrenia de instalar frutos exóticos en lugares donde no corresponden, ¿no es cierto? Y la violencia que existe en el caso de Petorca, sin agua, con dirigentes vecinales amenazados de muerte, una dirigente amenazada de muerte, en el cual le dicen a los niños, oiga, lávese las manos para no contagiarse de COVID, y ellos no tienen agua para lavarse las manos. O sea, es tremenda la situación. Y también, ojo, porque no es solamente el tema de la producción alimentaria, sino también del consumo. Porque ya nos acostumbraron a que yo quiero palta todo el año, quiero tomate todo el año, quiero naranja todo el año. Antes, cuando chicos, no, pues las ensaladas de tomate eran en cierta época y las naranjas se consumían en otra época. Y no podíamos estar comiendo sandía en julio. Hoy día no, hoy día tenemos ahí una responsabilidad también de nuestra parte de poder controlar un poco eso. Miren, para ir cerrando esta hermosa conversación, ha sido muy interesante poder conversar con ambos. Quería introducirlos y llevarlos a esta última parte en la cual me gustaría llevarlos hacia el arte contemporáneo y hacer una breve cita del filósofo chileno Gastón Sublet, en que señala que los primeros artistas fueron los chamanes de las tribus, y su función es ser el iluminado que puede infundir sabiduría a la comunidad, que puede formular los mitos para explicar el mundo, la lengua, el origen de la condición humana. Esas expresiones las realiza con arte. La comunidad los seguía porque los reconocían como su autoridad espiritual. Con esto básicamente lo que los quiero llevar como a este imaginario, ¿no es cierto?, de los chamanes, de Lascaux, de las cavernas en las cuales el hombre dejaba pintados los muros para poder expresarse y dejar un legado. Eso fue evolucionando, se transformó en el lenguaje. Pero también, incluso en nuestra cultura mapuche. A ambos yo los he escuchado, ambos están, no sé si es una cuestión de lucha, tal vez, pero sí están trabajando seriamente, profesionalmente y muy a caballo en relación a lo que tiene que ver con la ecología, la soberanía alimentaria, el cambio climático, la resiliencia ante todo lo que está pasando. No sé qué quiere partir, pero la pregunta es muy directa. ¿Ustedes creen que desde su área de trabajo ustedes están creando, que el arte está inserto en el trabajo, en el lugar de trabajo donde ustedes están desarrollando sus conocimientos? ¿Ustedes se sienten artistas o piensan de que el arte de cierta manera también los llena, o que tal vez ustedes pueden vincularse con el arte de una u otra forma? ¿Lo han pensado alguna vez? No sé. Me encantaría, definitivamente no. No. Teniendo una hermana curadora, una hermana, artista. exactamente, por eso mismo digo, me siento muy torpe en la manera que uno tiene de expresarse. Recuerda que yo
en algún momento, en el momento en que uno sale del colegio y tiene que decidir dedicarse a algo, Sí. yo decidí lo más árido, menos conectado con la gente y con el entorno y teórico como la física. Pero bueno, por suerte desde entonces que he tenido un camino de vuelta al mundo real. Yo diría que la ciencia definitivamente es un trabajo creativo, definitivamente. Es un trabajo creativo y yo diría que en mi experiencia, por lo menos personal, ha cambiado mucho cómo ha sido ese trabajo creativo. Por muchos años fue un trabajo creativo quizás como parecido al de muchos artistas, como solo encerrado en su estudio, en su laboratorio, con poca conexión. Y eso era lo que más placer me producía por muchos años. Pero en esta evolución de entender, de entender el problema y darse cuenta lo multifacético que es, lo complejo que es, darse cuenta de que no hay manera de resolverlo si es que uno no interactúa con otros, y va de hecho, la co-construcción, para los que trabajamos en cambio climático, es un concepto que es difícil, pero está muy presente para muchos científicos que trabajan en estos ámbitos de que se tiene que co-construir, no solamente entre científicos de manera inter o transdisciplinaria, sino con las comunidades también, en particular. Y eso es una actividad creativa y profundamente humana, diría yo, y por lo tanto yo espero de alguna manera estar contribuyendo y bueno, de todas maneras disfrutando enormemente en mi trabajo. Lo otro que yo creo que es muy importante es que yo creo que estamos claros de que nuestro trabajo va mucho más allá de escribir papers. El paper igual me gusta, pero es una actividad intelectual que tiene poco impacto, y cuando estamos hablando de un tema que es tan importante, la única manera que vamos a tener de que la gente se involucre, que es sentir lo propio. Y para sentir lo propio, yo creo que también uno tiene que comunicarlo de una manera efectiva, y eso es algo en el cual el arte obviamente nos puede enseñar mucho, de cómo llegar a las emociones, a la guata, para todos estos cambios muy transformadores que necesitamos para resolver este problema. Gracias, Maisa. Pablo, ¿tú te has preguntado si estás haciendo arte o si tu trabajo está conectado profundamente con el arte? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La verdad que no me lo he preguntado, pero bueno, esto me retrotrae. Yo fui picado de artesano en mi adolescencia, en mi juventud, entonces me dedicaba a pintar en vidrio y pues recorría, qué sé yo, de ciertas ferias artesanales, y eso es lo más cercano al arte que he estado. Después de eso, cuando ya me metí en el mundo de la investigación sociológica, es un mundo que sí concuerdo con Maisa profundamente, y el mundo de la investigación en general es un mundo profundamente creativo. Absolutamente. Y digamos, cada acto que uno hace es un acto de creatividad, sobre todo para quienes desarrollamos una actividad que, digamos, vamos a nombrarla así, es poco convencional, ¿no? Y entonces en eso sí hemos explorado ciertas herramientas, en el sentido de que, y aquí me gustaría conectar dos cosas que se dijeron, el arte y la lucha, porque yo sí creo que esto es un ámbito de lucha. O sea, para mí la universidad y la cuestión alimentaria es un ámbito de lucha, es un ámbito de disputa. Para mí la universidad es un ámbito de disputa. Por lo tanto, hay que generar una estrategia que nos acerque a generar nuestro objetivo. Y en eso hemos tirado de algunas herramientas o recursos que puede ser, digamos, que están de la mano con la cuestión artística o la creatividad, que son básicamente recursos audiovisuales. La universidad tiene un canal de televisión, que es uno de los pocos canales, además con un proyecto muy interesante, muy bonito, de poder recuperar la televisión
que estuvo en el origen, ¿no?, de la televisión chilena, que es la televisión universitaria. Entonces, la universidad, el canal de la universidad hace un trabajo muy, muy lindo. Los invito a visitar su página, es uplatv.cl, y ahí hay programas. Y yo conduzco un programa, porque entre todas las múltiples cosas que hacemos un programa que se llama Comiendo también se lucha. Entonces, ahí yo digo que la lucha, digamos, tiene mucho que ver, digamos, hemos tratado, ¿no?, de poder decir audiovisualmente, mire, la cuestión alimentaria es central, ¿no? Y entonces hemos ocupado el recurso audiovisual, en este caso a través de la televisión, para poder decir, luchemos en el ámbito de la comida, transformemos el consumo, transformemos la revisión de los territorios, porque es algo absolutamente necesario. Eso por una parte. Hay programas, ya llevamos esto haciéndolo 4 años, hay programas con agricultura familiar, con cooperativas de consumo. En lo último hicimos un programa muy bonito con 4 generaciones de mujeres que se dedicaban a hierbas medicinales. Está todo liberado por YouTube, se pueden ver los programas, son programas seriados de 30 minutos, que salvo el conductor, todo el resto es muy bonito. El único que lo echa a perder ahí es el conductor, pero bueno, era el que había y el que tocaba en ese minuto. Y otra cosa es que también vinculado un poco al arte, o digamos a cuestiones creativas, es que hace un tiempo venimos trabajando con metodologías participativas. Hay 2 cosas que me gustaría decir para terminar. Metodologías participativas que en nuestra concepción están muy cercanas o más cercanas a lo que llamamos investigación militante, que es lo que nosotros creemos y queremos hacer. Y entonces la investigación militante y participativa hemos también utilizado ciertos recursos, sobre todo de diseño, para la generación de cartografías. Y entonces lo que hacemos, trabajamos con diseñadores generando cartografías sobre cómo, por ejemplo, la última que estamos haciendo, que estamos concluyendo de manera virtual, porque nos pilló la pandemia en medio, es cómo hacemos que una cooperativa de consumo pueda comprender sus lógicas de relación hacia afuera, cómo ven, digamos, su vinculación en red, ¿no?, con distintos actores, y eso lo hemos ido transformando en imágenes visuales. Por lo tanto, allí hay una incorporación, digamos, creativa, que no la hacemos nosotros, sino que nosotros dinamizamos los procesos y trabajamos con un diseñador, un artista básicamente, que se incorpora de lleno al trabajo nuestro metodológico, y él traduce, y esto es lo interesante, traduce la información que emana desde, en este caso la cooperativa, y desde el equipo generador del conocimiento, que es el equipo nuestro, y él forma parte de nuestro equipo, y él traduce toda esa información a imágenes. Y también nosotros teníamos, y esto es lo último, un doble desafío que siempre hemos tenido, que a propósito de la cuestión de la generación que yo dije hace poco de materiales, digamos, de divulgación científica convencionales, yo les decía que hacíamos eso, pero también hacíamos otra cosa, que era, porque nos planteó, vino una vez un profesor brasileño que trabaja con una metodología muy interesante, incubadoras populares en el Brasil, y entonces nos dijo, ustedes tienen 2 desafíos. Y me dijo, uno de los 2 es que ustedes puedan escribir en doble código. Nosotros, ¿cómo es eso, escribir en doble código? Claro, ustedes tienen que escribir en código académico, es decir, tienen que escribir paper, pero tienen que ser capaces de eso mismo que escriben ustedes en el paper, trasladarlo a un lenguaje que esté al alcance de las personas, común y corriente. Y entonces lo que hemos hecho nosotros es esa traducción, y lo hemos transformado en una herramienta que le hemos llamado cuadernillos populares, que es también una cuestión seriada. Ya hicimos uno sobre circuitos cortos de alimentario, estamos elaborando un segundo tomo sobre extensión universitaria, con una experiencia de Uruguay, Argentina y la nuestra en Chile, y tenemos un programa bastante largo, los siguientes tomos, de trabajo de asentamiento informal, es una cosa en la que no he hablado, pero el observatorio también tiene un trabajo fuerte con asentamientos informales, sobre todo con el campamento más grande de Chile, que está aquí asentado en Viña del Mar, con el campamento Manuel Busto, ahí hacemos un trabajo también de mucha militancia. También trabajamos en temas de violencia de género, y en fin, cada equipo, digamos, le hemos planteado el desafío de decir, usted lo que investiga, ¿no?, lo que investiga, transfórmelo en un lenguaje al alcance de la mano. Y eso también lo hemos hecho utilizando muchos recursos, digamos,
de diseño, mucho recurso artístico. Hemos creado nuestra propia iconografía, bueno, en diálogo siempre con los artistas, ¿no? Que son los que hacen la creación, el proceso creativo, ¿no? Entonces sí, hemos tenido esos acercamientos, porque no hemos visto la necesidad de responder a la pregunta de cómo somos capaces de comunicar lo que hacemos, de manera de que pueda estar al acceso de las personas. Me parece que el arte es una herramienta, es una de las herramientas que puede favorecer eso, ¿no? Eso que estamos en ese intento, no sé si probablemente cuánto hemos avanzado, no lo sé, pero bueno, estamos experimentando con algunas cosas. Sí, fantástico. Gracias, Pablo. Bueno, efectivamente, ambos trabajan desde la creación, y uno de los eslogans que desde acá estamos en nuestra campaña, es menos extracción y más creación. Por lo tanto, todo trabajo creativo es un aporte, y ahí nos comentaban, disculpen que no alcance a estar tan atento al chat, a los moderadores y todo. Entonces, justamente alguien señalaba que el arte es activismo, el arte también es lucha, y muchos de sus espacios acá están interesados y trabajan estos temas. Bueno, hay muchos temas, hay muchas cosas que te gustaría conversar, y hay una persona que nos pregunta de que, claro, si efectivamente la Constitución podría resguardar, ¿no es cierto?, el derecho a la naturaleza. Claro, ahí no sé si ustedes piensan de que una Constitución podría, ¿no es cierto?, asegurar nuestro acceso, nuestro cuidado a la naturaleza. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Si es que efectivamente esta Constitución va a lograr hacer eso, tal vez transformar la visión de recursos naturales a hablar de bienes naturales, por ejemplo. No sé si ustedes piensan de que esta modificación, de este cambio de Constitución podría llegar a asegurar la protección completa de nuestro territorio y nuestra naturaleza. Maisa. Sí, yo respondí ahí un poquito en el chat. Efectivamente, hay algunas constituciones que consagran un derecho a la naturaleza, ¿verdad? Y a mí me suena bien, me suena razonable, me suena lo que habría que hacer. Pero como no soy abogada constitucionalista, me cabe la duda si es que eso es efectivo finalmente. Porque al igual como mencionamos al principio, nuestra Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y no vivimos en un... Entonces, no sé cuál es la mejor manera de asegurar eso, pero yo creo que... y en algún momento yo escuché también a un constitucionalista diciendo de que a pesar de que en las constituciones pueden haber principios que son como aspiracionales, eso es muy importante, yo creo, para una sociedad, darse esos principios de que a esto aspiramos, esto es lo que queremos, esto es lo que nosotros, y dado que vamos a escribir la Constitución entre todos y todas, más o menos, ¿verdad? Yo creo que sería importante que si nosotros le damos ese rol, y después obviamente asegurarnos con el resto de las leyes que efectivamente se cumplan. Pablo, ¿piensas de que Sí, efectivamente se puede proteger la naturaleza si es que modificamos la Constitución? absolutamente. O sea, yo creo que además no tan solo es posible, sino que es absolutamente necesario y urgente hacerlo. Y hay, por lo menos en América Latina, tres grandes movimientos en esa dirección, ¿no? Las constituciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela avanzaron efectivamente en la comprensión de la naturaleza como sujeto de derecho. Y en Colombia también. En Colombia lo que pasa es que no está resguardado por el marco constitucional, sino que lo que han conseguido los colombianos ha sido que a ciertos ríos, por ejemplo, sean sujetos de derecho, es decir, tengan derecho. Me parece que eso es absolutamente imprescindible y básico. Es decir, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Si no entendemos que la naturaleza es un sujeto de derecho, vamos a seguir explotándola irracionalmente. Vamos a seguir pensando que tenemos que tener un modelo de vida infinito sobre la base de la gestión de recursos finitos. Y eso es la muerte. Es reproducir, insisto en el concepto, es reproducir una política de muerte. La única forma de reproducir una ética de la vida, que ya algunos decoloniales
teóricos decoloniales como Enrique Dussel están hablando, y ahí está construyendo de la filosofía latinoamericana una ética de la vida. Fíjense que no hay, él dice, no hay ninguna otro filósofo en el mundo que ha trabajado sobre la concepción de la vida, en la concepción de la ética. Entonces, fíjense el cambio que eso significa. Si no entendemos que la naturaleza es fundamental para reproducir la vida, entonces estamos entendiendo la mitad del escenario. Eso nos falta comprender que es absolutamente necesario que en los nuevos marcos constitucionales, y en esto tenemos una oportunidad histórica en el caso de Chile, que el nuevo marco constitucional de Chile resguarde la naturaleza con derecho. Es decir, que la naturaleza efectivamente sea sujeto de derecho. Y eso seguramente se va a poder hacer, digamos, a no ser que entendamos de que hay un marco regulatorio global al cual tengamos que suscribirnos, pero entendiendo que el proceso constituyente no tan solo es a partir de hoja en blanco, sino que se va a hacer sobre la base de un proceso racional, de un proceso pensado, de un proceso equilibrado que anteponga la vida ante la muerte. Lo más natural del mundo es que la naturaleza tenga derecho. Es que ni siquiera deberíamos preguntárnoslo. Ni siquiera deberíamos preguntarnos la posibilidad constitucional de que aquello ocurra, porque eso ya ocurre en muchos países en América Latina. Lo que pasa es que luego otra cosa es, y aquí hay que detenerse, otra cosa muy distinta es que las economías de esos países hayan dejado sus políticas extractivistas para defender el derecho a la naturaleza, porque eso no se hace de un día para otro. Entonces muchas políticas y los conflictos, por ejemplo, de los países progresistas, sobre todo la resistencia del mundo indígena, por ejemplo, que tuvo Evo Morales ante el golpe, la resistencia de algunas comunidades en el caso venezolano y la resistencia en el caso ecuatoriano, era porque esos países no dejaron de seguir explotando la naturaleza según una lógica extractivista, ¿no? Pero también es verdad que son sociedades donde su economía y sus matrices productivas estaban sustentadas sobre la base del extractivismo. Y eso no se cambia constitucionalmente. Es decir, eso no se cambia porque hay un nuevo marco, y eso no se cambia el día de la noche a la mañana. Eso tiene que ver solo con cómo comprendemos la naturaleza. Por eso también nosotros de eso no hemos hablado, con cómo entendemos la economía. Nosotros entendemos la economía como un espacio de construcción diversa, local, revolucionaria, transformadora, en ese sentido revolucionaria, transformadora de lo que hay en el sistema capitalista global. Esa economía hay que transformarla. Si no transformamos esa visión de la economía, no vamos a transformar nuestra relación con la naturaleza. Es imposible. Hay una cosa es necesaria a la otra. Entonces tenemos que cambiar nuestro patrón productivo. Eso no se hace constitucionalmente, ¿no? Pero también tenemos que cambiar nuestras prácticas, como consumidores, por ejemplo. Eso sí se puede hacer. Eso no requiere la autorización del señor Luxig, Mate o Angelini. Eso no requiere de eso, ¿no? Eso requiere de un propio cambio, sí, un propio cambio personal, colectivo, porque tampoco se trata de aquí apelar toda la subjetividad y el individualismo, sino que hay una cuestión colectiva de comunidad, como comunidades territoriales avanzamos hacia comprender que tenemos que cambiar nuestra posición en el consumo, lo que tú decías. O sea, desnaturalizar la idea de que podéis comer tomate durante toda la época del año. Es que hay que desnaturalizar eso. No es que volver a pensar de que eso es normal. Y mira lo que hemos conseguido, ¿no? Como si fuera un logro de la economía. Es que no es un logro. No es un logro. No es un logro. La economía y el sistema neoliberal chileno no se construye sobre la base de ningún logro. Los únicos que han ganado desde los 80 en adelante han sido los mismos sectores de siempre. Es falso que el neoliberalismo supuso el desarrollo en este país. Es completamente falso, a mi modo de ver. No hay ninguna cosa positiva en el modelo neoliberal desde la perspectiva de la protección de la vida. Si tú te pones a mirar las cosas desde ahí, el neoliberalismo y el sistema capitalista a escala global despiadado no reproduce ninguna estrategia que fomente la vida. Por lo tanto, ese punto basal hay que cambiarlo. Entonces, volvamos, no se trata tampoco, y aquí también me parece que hay que ser muy claro, no se trata de que nos campesinicemos todo y que volvamos al campo y que empecemos a cultivar, qué sé yo, y que volvamos, digamos, folclóricamente. No, tampoco se trata de eso, porque no hay capacidades objetivas ni subjetivas para que ello ocurra. ¿Bien? Pero lo que sí está en nuestras manos es, por ejemplo, la transformación de los hábitos de consumo. Eso sí está en nuestras manos, ¿no? No es lo mismo comprar, aunque sea la misma verdura, en el Jumbo a una feria pública, aunque sea la misma verdura, porque es la misma, pero no es lo mismo. ¿Te fijas? Es decir,
Eso es un cambio en la subjetividad. Sí, es un cambio, es un cambio a muy pequeñita escala, por supuesto, pero después de eso, y una de las cosas que hemos comprobado en la investigación que hemos desarrollado durante todos estos años, una de las cosas que queda muy clara es que cuando las personas se incorporan a una lógica de consumo distinta a la convencional, la persona no vuelve atrás. Es decir, cuando la persona entendió que cambiar cierto hábito de consumo era transformador y tenía un sentido más allá de tu propia individualidad, más allá de que comer sano esté bueno, porque tampoco yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Esa es una puerta de entrada, pero hay que ponerle elementos críticos y políticos a ese consumo. Entonces no basta con tener la sensación individual de que yo estoy cambiando el mundo porque estoy comiendo sano y porque me estoy mejorando como persona y mi corporalidad, mi cuerpo está más sano. Eso es un paso. Lo que yo digo es que cuando la gente da un paso en esa dirección o en otra, nunca vuelve atrás. Eso a mí me da que pensar de que es algo que es propio de nuestra naturaleza humana, tratar de generar un contexto y un ambiente y un entorno donde podamos vivir mejor. Y aquí hay otra cosa, y lo último, con esto termino, Javier, que es el concepto de buen vivir, que es un concepto que nosotros hemos recuperado. Estamos hoy día levantando un diplomado que se llama Territorios para el Buen Vivir, donde estamos formando a 55 dirigentes sociales que la universidad no nos quiso apoyar, sin ningún apoyo institucional, y nosotros los estamos haciendo autogestionariamente, trabajando gratis, no gratis porque estamos trabajando por un proyecto político, por una concepción de vida, y estamos formando a 55 dirigentes sociales en la lógica del buen vivir. Pues ahí hay un patrón que viene de nuestra cultura, de nuestros pueblos indígenas. Ahí hay algo que mirar. Hay que dejar de pensar en el desarrollo y en el progreso. Hay que ponerse a pensar en el buen vivir. Y la Constitución debería ser una Constitución que camina hacia el buen vivir. Muchas gracias, Pablo. Estamos conversando con Pablo Sarabia y Maísa Rojas, y para cerrar, pregunta corta. Maísa, ¿tenemos elecciones el 25 de octubre? Plebiscitos, yo creo que sí, y ojalá Ya. que vayamos muchos a votar, porque yo creo que todo este proceso depende mucho de la legitimidad que le demos yendo muchos a votar para construir juntos esta nueva constitución. ¿El apruebo gana y gana por amplio o estrechamente? Ampliamente. Pablo, lo mismo. ¿Tenemos elecciones el 25? Uy, yo creo que sí, y ya he apostado un par de asados por esto, no por esto, por el que gana, yo creo que gana la prueba claramente, sino que es por el margen. Yo soy de los optimistas, yo me sitúo en el optimismo 65, casi 70-30. Es muy arriesgado lo que yo digo, pero yo creo que estamos en una posibilidad después de octubre de poder dar una señal fuerte y clara a la sociedad, de decir, mire, somos mayoría irremediablemente que queremos transformar el marco constitucional de nuestra sociedad. Ojalá lo sea, ¿eh? Ojalá. Ojalá sea así. Gracias, Pablo. Bueno, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, Maisa mandó varias cosas en el chat, pero para la gente que nos está viendo por Facebook, pueden visitar www.endemico.org, y ahí hay algunos apuntes ecológicos en los cuales pueden investigar y profundizar esto. También, Pablo, nos preguntaban sobre dónde se pueden ubicar los cuadernillos, ¿no es cierto?, que tú señalabas. ¿En alguna página web, si lo puedes decir, por favor? Sí, en la página del observatorio me parece que debería estar todo colgado, que es Participación Social y Territorio. Perfecto. Perfecto. Si no, dan el toque y los colgamos, porque deberían estar allí, deberían estar. A veces no es la página, hacemos tantísimas cosas que a veces se pierde un poco, pero ahí con un poquito de búsqueda de paciencia deberían dar. Bueno, justamente para ir cerrando, Pablo Sarabia, investigador del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, y conversamos junto a Maísa Rojas, directora del Centro de Resiliencia y Cambio Climático de Cambio Climático CR2. Así que nada, solamente agradecer. Muchas gracias por esta conversación. Quedo bastante, como lo conversamos en algún minuto off the record con Maísa,
empapado de energía y de positivismo por construir, ¿no es cierto?, un mundo mejor. Yo creo que esto, más que un problema, es una oportunidad. Así que, nada, agradecer también al ACA, al equipo con el que estamos trabajando para desarrollar este ciclo, a Montserrat Rojas, Ingrid Bildi Merino y Claudia... Claudia del Fierro. Estamos trabajando para poder tener este ciclo que dure hasta abril. Así que nuevamente, Maisa, Pablo, darle las gracias y le cedo la palabra a nuestro querido presidente, don Luis Alarcón. Oye, muchas gracias. Gracias a Maisa, gracias a Pablo. Creo que ha sido una gran conversación, ha sido bastante emocionante escuchar el diálogo, ha sido muy productivo. Creo que es la opinión como general de todos nuestros camaradas aquí de acá que están conectados. Ha sido una gran experiencia, más allá de la coyuntura del plebiscito, del proceso constituyente, que obviamente es importante. Creo que ha sido un gran aporte esto de tender puentes entre el arte contemporáneo y otras disciplinas, como la física, la sociología, el tema alimentario. Creo que eso es muy importante. Diría yo que el arte contemporáneo lo ha intentado. O sea, el arte contemporáneo se caracteriza por la experimentación y obviamente nos interesan todos los temas. Desde ya recordar, no sé, Nicanor Parra es profesor de física, recordar que hay artistas contemporáneos que trabajan temas medioambientales o ecológicos, no sé, por citar a cinco artistas, no sé, Gianfranco Focino, que trabaja temas medioambientales, el tema de la crisis del agua, Claudia Miller, Alicia Villarreal, no sé, Alicia Cherso, la cineasta nacional que originalmente es bióloga y que deriva al cine. Entonces, eso es muy interesante. Alicia Cherson, que codirectora de esta serial de televisión finlandesa que acaba de emitirse por Chilevisión, Héroes Invisibles. Entonces, como que yo creo que existen esos cruces, y desde ya uno los personaliza en ciertas personas. Pero, insisto, el arte contemporáneo está interesado en armar esos cruces. Tal vez desde esas otras disciplinas falta que haya más interés por lo que hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que este foro está creando esos puentes. Lo mismo uno podría decir sobre el tema alimentario, sobre la comida. Ya han sido temas trabajados por el arte contemporáneo desde los años 60, desde el arte de acción, el arte que se come, desde la performance. Anthony Miralda, Daniel Sperry, Kirkrit Tiravanija, el tema culinario ha sido, el tema de la alimentación ha sido tema también del arte contemporáneo. En ese sentido, creo que este foro ha sido un gran aporte como para armar puentes y reconectarnos. Así que yo creo que bienvenida la posibilidad ahí de que nuestros amigos sociólogos o físicos o biólogos, economistas, piensen también o consideren ahí a los artistas contemporáneos que desde hace mucho tiempo están pensando todos los temas, todos los problemas como del mundo. Y creo que, bueno, este foro de hoy día, esta conversación, creo que ha sido un gran avance en esta intención de de articular esos puentes. Así que felicitaciones a los organizadores y invitar a las personas que siguieron este foro, que viene un segundo encuentro, una segunda conversación dentro de poco. Saludos y que estén muy bien y cuídense, obviamente, porque el COVID todavía está por acá. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pablo, Maisa, gracias a todos por participar y nos vemos en una próxima conversación constituyente. Que estén muy bien. Gracias. Por la invitación. Chao. Gracias.